Muchas gracias. Bueno, gracias por abrocharse los cinturones con nosotros también y desarrollar este tema que invitamos al doctor Mauricio Campos, psiquiatra, para ahondarlo de la manera más profunda y de la manera también más natural. ¿Sabía usted que aproximadamente 280 millones de personas en el mundo sufren de depresión? Y aquí hay una brecha de género importante. Las mujeres son 2 veces más propensas de padecer esta enfermedad debido a varios factores, entre esos los hormonales. Pero también, vea qué curioso, la sobrecarga del trabajo en la casa, la atención de los niños y el poco tiempo que queda para ellas podrían ser también algunas de las causas. ¿Cómo saber si usted está enfrentando depresión? Como le decía, invitamos al médico psiquiatra Mauricio Campos para conversar ampliamente del tema. Y yo muy respetuosamente le digo a usted que si quiere enriquecer usted este espacio con su caso, con su historia, con su experiencia de vida, no dude en escribirnos al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp y darnos su testimonio cortito en un video al 6087-7777. Creo que va a ser un tema que nos va a ayudar muchísimo a todos. Doctor, siempre es un gusto y gracias por ayudarnos con este espacio. Muchísimas gracias, Omar, por la invitación. De veras, creo que es un tema muy importante de que podamos conversar. Y pues, como lo hemos hablado, ¿verdad? Siempre ir desmitificando mucho acerca de estos temas relacionados con la parte de psiquiatría, con la parte de atención a tiempo. Y pues en este momento hablando y en el contexto de la pandemia, que también ha afectado muchísimo, y que verdaderamente hemos visto que 2 poblaciones muy afectadas a nivel mundial por la pandemia han sido precisamente las personas jóvenes, ¿verdad? Y también las mujeres. Aquí se colocan sobre la mesa 2 conceptos importantes que me gustaría hilvanar, doctor, y es el de tristeza por un lado y el de depresión por otro, que a veces tiende a confundirse. ¿Estamos hablando de lo mismo o cómo podemos diferenciarlo? Es diferente la tristeza a la depresión. Digamos que todos nosotros podemos sentirnos tristes en algún momento de la vida por alguna situación que nos pase, ¿verdad? A lo largo del día podemos vivir situaciones que nos alegren, pero que también, ¿verdad?, sean alguna situación compleja o que tengamos que adaptarnos y tengamos alguna situación donde la tristeza sea parte, pues, de los sentimientos que tengamos. Pero la depresión, Omar, ¿verdad?, y esto es muy importante, ya es un trastorno que verdaderamente lo hablamos desde el punto de psiquiatría, como un trastorno que tiene diversos orígenes, ¿verdad? No solamente la parte psicológica, sino también la parte neurobiológica, hereditaria, y hay que tener en cuenta que ya es un trastorno que tiene varios parámetros que el psiquiatra o el médico o el profesional en salud mental valora, ¿verdad?, como una tristeza constante la mayor parte de los días, la mayor parte del día, una situación de alteración del funcionamiento de la persona, donde la persona no puede seguir estudiando igual, trabajando igual, funcionando como cuidador de forma adecuada, por así decirlo, sino que le afecta su vida personal, ¿verdad? Y también estas sensaciones de fatiga, de malestar, de culpa y hasta sensación de deseos de no vivir, ¿verdad? Todo esto, ya cuando se junta en una persona y lo va afectando por más de 2 semanas, y especialmente cuando tenemos más tiempo, dependiendo de la gravedad, es lo que hablamos de depresión. Con base en su experiencia médica y clínica, doctor, explíqueme un poco esta brecha de género. Hablar de que las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de presentar depresión. ¿A qué explicación llegan ustedes para que esto ocurra? Bien, para esto hay varias hipótesis y es interesante, ¿verdad? Hace algún tiempo estamos examinando una publicación de la Clínica Mayo que hablaba sobre precisamente que las mujeres tienen, por así decirlo, una relación de 2 a 1 en depresión con hombres. Y esto es muy importante aclararlo, de que no significa que solo las mujeres se depriman, los hombres también se deprimen, ¿verdad? Y en algún momento es importante hablar sobre este tema, sobre también la depresión masculina. Pero lo que sí estamos viendo es que a lo largo de los años se ha visto y se ha hipotetizado de que hay varias circunstancias que pueden afectar más a las mujeres y que predisponerlas mayormente a depresión. Y pues en nuestra consulta clínica, en los consultorios, la mayoría de los profesionales en salud, vemos una gran cantidad de mujeres que afortunadamente se acercan con respecto a la situación de depresión, ¿verdad?, a tiempo. También podemos tener en cuenta que no solamente factores biológicos, sociales pueden influenciar, sino que en algunos momentos también se ha dicho que las mujeres tienden más a pedir ayuda cuando se sienten deprimidas, tristes, lo cual es positivo, porque en muchas ocasiones los hombres manejan todas estas circunstancias de depresión como ocultándola, como lo hemos dicho, Omar, poniéndolo debajo de la alfombra, sí, y sale a través de otros problemas como alcoholismo, adicciones, violencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, posiblemente las mujeres pidan más ayuda y también esa detección hace que podamos valorarlas más a tiempo. Me llama mucho la atención, doctor Mauricio, que ahora hablábamos de estos cambios hormonales mucho más allá
del plano en el que se desarrollan las mujeres en su contexto social, como madres, como esposas, como trabajadoras, pero desde el plano de los cambios hormonales, entonces eso me lleva a pensar que desde tiempos o momentos de la pubertad, los periodos premenstruales, el embarazo, todo esto es una cadena de una serie de cambios hormonales. ¿Cuánto pesan este tipo de cambios para que una mujer comience a presentar o a desarrollar una depresión? Lo que hemos visto es que posiblemente esos cambios hormonales a lo largo de la vida de la mujer influyen en la alteración de varios neurotransmisores. Sabemos que los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, entre otros, tienen que ver con la depresión cuando hay alteraciones o un desequilibrio, que ya lo habíamos tenido la oportunidad de hablar en otro programa. Pero es muy importante entender que las alteraciones hormonales que viven las mujeres también pueden influir en estos desequilibrios. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo y lo que se habla a nivel de la literatura, por ejemplo? Que podemos ver que la relación en depresión en niños, por ejemplo, niños hombres y niños mujeres, se puede ver muy relacionada, ¿verdad? Hay depresión en ambos, pero cuando llega la pubertad, en las mujeres se dispara la tendencia a la depresión. Entonces podemos hablar de que la parte hormonal, el inicio de la menstruación, los cambios asociados a ella, diversos conflictos alrededor, la parte de sexualidad, un montón de aspectos pueden influir y especialmente también porque las mujeres empiezan la pubertad en muchas ocasiones mucho antes que los hombres. Ya a partir de ahí, lo que son los diferentes aspectos que se relacionan con la parte hormonal, por ejemplo, la pubertad, por ejemplo, mensualmente, o sea, lo que es la menstruación, el síndrome premenstrual, el parto, el embarazo y posteriormente la menopausia, son aspectos hormonales que son sumamente importantes y que influyen también en esas alteraciones. Y me gustaría ahondar en esto que usted menciona, doctor, en que muchas mujeres recientemente que dan a luz se sienten tristes de inmediato y comienzan a experimentar cuadros de irritabilidad, cuadros de tristeza, cuadros de llanto frecuente, y ustedes le han llamado en algún momento una depresión posparto. Claro, claro. ¿Por qué ocurre, doctor, también? ¿Y qué síntomas puede tener una mujer que le avise que está presentando este cuadro? Esto es muy importante, Omar, porque verdaderamente una gran cantidad de mujeres tienen síntomas depresivos posterior al parto. Es lo que llamamos, bueno, en muchas ocasiones se ha llamado baby blues. Son sintomatología depresiva leve, afortunadamente, que se da posterior al parto, normalmente en las primeras 2 semanas posterior, y donde muchas mujeres comentan que tienen sensación de tristeza, angustia, malestar y la sensación también de no estar siendo buenas madres. Esto en muchas ocasiones influye también cuando verdaderamente tal vez hay personas alrededor que en lugar como de apoyar pueden culpabilizar a la mamá, que te digo, de no estar pudiendo dar lactancia de forma adecuada, que a veces es una situación donde se aprende precisamente madres también primerizas y que puede influir en que la mujer se sienta muy culpable. Lo que pasa es que normalmente el baby blues pasa en las primeras 2 semanas y ya la mayoría de las mujeres nos dice, ya me siento bien, doctor, estoy disfrutando como del contacto con mi hijo, tienen una buena mirada hacia ese chiquitín y ese verdaderamente es lo que esperamos. Pero posteriormente, en muchas ocasiones, durante ese primer año, tenemos la tendencia en algunas ocasiones a tener síntomas depresivos importantes. Muchas mujeres ocultan esas sensaciones por temor, por angustia, porque sean catalogadas de malas madres. Malas madres, por supuesto. Y entonces imagínate que entonces eso influye en ese estrés extra que vive una mujer que además está aguantando los síntomas depresivos y que además se siente sumamente culpable de sentirse así porque debería estar viviendo lo que la mayoría de las personas les dicen, ¿verdad? Que, usted debería estar viviendo lo más bonito, que es ser mamá, que es poder cuidar a su bebé. Entonces muchas de ellas no piden ayuda por mucho temor. También fíjate que en estos momentos es muy común que personas o madres o mujeres que tienen trastornos del espectro ansioso, por así decirlo, como rasgos obsesivos, empiecen a tener pensamientos obsesivos de que no están pudiendo ser buenas mamás, de que pueden hacerle daño al bebé, de miedo o temor que se les caiga, que se les ahogue y todos esos pensamientos o que se enfermen los bebés. Entonces esto se convierte en algún momento en una situación muy martirizante para la mujer, lo que afortunadamente pues sí se pueden dar tratamientos aún durante la lactancia. De verdad eso es muy importante que a las mujeres les quede claro de que un médico psiquiatra podría mandar un tratamiento en conjunto con el pediatra, ¿verdad? Medicamentos que sean seguros aún para la lactancia y que la mujer no debe aguantarse estos procesos porque a veces pueden durar meses o hasta años las secuelas de aguantarse una depresión posparto. Sí, hablando de depresión posparto podríamos generar un apartado únicamente de esta categoría o de esta forma de depresión. Mientras usted hablaba, doctor, colocábamos en pantalla algunas de las señales
generalizadas que podría estar experimentando una mujer, y quiero repetirlas nuevamente para que usted las desglose. Este sentimiento de tristeza, de culpa o desesperanza, la pérdida de interés en cosas que antes disfrutaba. Este es uno de los puntos que más me llama la atención, porque Claro. todos en algún momento, hombres o mujeres, perdemos interés por lo que quizás en algún momento disfrutábamos. Pero cuando ya esta parte marca un parteaguas, doctor, en que pueda ser una señal de depresión. Claro, uno podría decir que especialmente cuando las personas dejan de ser lo que eran. Pensémoslo así, cuando nos dicen, doctor, es que mi mamá antes era una persona jovial, salía a hacer ejercicio, le gustaba ir al cine con mi papá, pero desde que X situación pasó o desde tal momento en la vida, perdió el interés, ya no sale, no quiere salir de la casa, los trabajos que ella antes hacía o que le gustaba estudiar, que le gustaba seguir en la universidad, ya no lo quiere seguir haciendo. Entonces cuando venimos y las personas o los familiares nos dicen, es que ya no es la misma, entonces ahí tenemos una luz que nos enciende con la situación de que es muy posible que esté teniendo algún trastorno y en muchas ocasiones es una depresión. O sea, cuando su nivel de vida verdaderamente está bajando mucho en relación a lo que estaba haciendo previamente. Y normalmente nos podemos encontrar cuando inicia una depresión un antes y un después. Mencionaba usted antes la palabra estrés, doctor, que genera normalmente un impacto diferente en el caso de las mujeres. Ujú. ¿Cuándo podría ya el estrés ser la antesala de una depresión? Tenemos que tener en cuenta que muchas mujeres y hombres, ¿verdad? Vivimos en una vida de una u otra forma muy demandante a nivel económica, a nivel laboral, a nivel de estudios, etcétera, de circunstancias normales de la vida. Pero lo que se ha visto es que las mujeres tienden a sufrir más estrés, precisamente esta parte hormonal las hace más sensibles al estrés, pero también tiene influencia mucho de que viven mucho más estrés en ocasiones que muchos hombres por la situación, por ejemplo, que se está viviendo, de que, bueno, muchas mujeres afortunadamente están teniendo cada vez más oportunidades de la parte laboral fuera de casa, estudian, trabajan, han logrado grandes cosas, ¿verdad? Tenemos en sus consultorios a veces gente, mujeres muy exitosas laboralmente, pero que en muchas ocasiones nos dicen que el asunto del trabajo de casa no es que se ha cambiado por el trabajo fuera, sino que se ha agregado al trabajo de casa. Entonces, Omar, esto es muy significativo porque muchas mujeres nos dicen, doctor, es que yo voy, trabajo de 7 a 5, hago las cosas, después llego a la casa, trabajo con los chicos en la parte académica, hago las cosas del hogar, al otro día es lo mismo y los fines de semana, en lugar de poder descansar, me dedico a hacer las cosas que quedaron pendientes de la casa. Entonces, obviamente que esto debería de compartirse también con la pareja, ¿verdad? De que todas las labores se hagan. Pero recordemos también que muchas mujeres viven en general, son madres solteras o viven de una u otra forma sin un apoyo especial de otras personas que les ayuden en la parte de los quehaceres del hogar, y esto influye en muchas ocasiones que aumente el estrés, las circunstancias a las cuales se exponen y que normalmente juntas o verdad se van sumando, van, como lo decimos, llenando el vaso, y cuando nos encontramos es una paciente en nuestro consultorio donde ya ha habido un desborde emocional por la situación de estrés continuo, ¿verdad? Y el problema con el estrés, todos estamos sometidos a estrés. Hay un estrés que llamamos estrés bueno, Omar, que es la situación que nos mantiene funcionales, nos mantiene despiertos, venir aquí todas las mañanas a trabajar, algo que nos gusta. Pero cuando el estrés empieza a enfermarnos, implica, ¿verdad?, que hay niveles muy grandes de estrés que están reaccionando a nivel físico, porque hay hormonas del estrés, hay aspectos a nivel físico que cambian con el estrés, pero nuestro cuerpo no está hecho para un continuo estrés constante. ¿Okay? Entonces eso nos llega a enfermar y llega a aumentar más la posibilidad de depresión. Hablaba usted de los cuadros ansiosos, doctor, también como una, como una posibilidad de que se presente una depresión también. Isabel Flores, que está viendo la entrevista, le pregunta cómo poder diferenciar un cuadro de ansiedad a un cuadro de depresión. Eso es una pregunta muy interesante, porque la depresión y la ansiedad, o sea, los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos en muchas ocasiones van de la mano. Es más, ustedes van a ver que cuando un médico les manda un tratamiento para la depresión, la persona puede preguntar, bueno, doctor, pero ese también me lo habían mandado para la ansiedad. Sí, muchos medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, son al mismo tiempo antidepresivos y regulan también los trastornos ansiosos. Entonces, por eso el doctor puede utilizar medicamentos antidepresivos, y la misma terapia, ¿verdad?, también psicológica, que es sumamente importante, nos ayuda a regular la depresión y en muchas ocasiones a regular la ansiedad. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la depresión y la ansiedad van de la mano. ¿Okay? En muchas ocasiones podemos ver mayor sintomatología ansiosa
Entonces el médico o el profesional en salud mental va a centrarse más en los síntomas ansiosos, pero en muchas ocasiones la depresión, digamos que la ansiedad puede ser la antesala de la depresión. O sea, una persona con trastornos de ansiedad no controlados, no tratados, puede llegar a deprimirse, y una persona deprimida a lo largo del proceso de depresión puede asociar muchos síntomas ansiosos o tener los dos trastornos, un trastorno depresivo y un trastorno asociado. ¿Ustedes lo consideran como una enfermedad, el tema de la depresión, doctor? Claro, es una enfermedad. Esto es muy importante porque en general las personas todavía no lo comprenden. En muchas ocasiones hemos tenido la situación de que referimos un paciente para una incapacidad porque sabemos que un paciente no va a poder recuperarse en 15 días, que va a irse recuperando si el tratamiento es el adecuado, más o menos en 3 semanas, un mes va a ir haciendo efecto el medicamento, pero un paciente que viene enfermo desde hace meses o años inclusive, no se va a recuperar en una semana, 15 días. Y vieras qué importante es entender también el contexto de que es una enfermedad. Porque en muchas ocasiones, lo hemos dicho así, un paciente llega a un lugar donde tienen que hacerle la incapacidad, si viene fracturado, sí se comprende, ¿verdad? Porque hay la radiografía, se ve la fractura, si no, esta persona necesita, no puede ir a trabajar. Pero no se comprende cuando la fractura está por dentro, como lo es con la depresión. Y todavía me lleva a pensar, doctor, que también a nivel social se vuelve un poco más complicado, y a nivel familiar, qué tan denso que la pareja o que los hijos o que los integrantes del núcleo no comprendan que esta persona está enferma de depresión. Claro. ¿Ustedes se topan con este tipo de escenas a diario? En la mayoría de las ocasiones, creo que parte del proceso a nivel de la atención en psiquiatría incluye, o del profesional en salud mental, incluye trabajar cuando se puede y cuando la persona lo permite, trabajar con la familia para que ellos entiendan. Primeramente, uno necesita entender el contexto en el cual el paciente está viviendo esta situación de depresión, ansiedad. En muchas ocasiones el contexto, si la persona está viviendo violencia, agresión, algunas circunstancias difíciles en la dinámica familiar, obviamente eso está influyendo como detonante en el trastorno depresivo, en el trastorno ansioso. Pero también es importante entender que algo que sufren mucho, y muchísimas mujeres nos lo comentan a diario, es que además de estar viviendo la situación de la depresión, no están en las familias alrededor. Lo que dicen son mensajes bien intencionados, pero que no tienen fundamento. Con mira, échale ganas. Mira, ponele, no, mira, levántate en la mañana, ponete las tenis y salí a correr, eso fue lo que me sirvió a mí. No, mira, a usted lo que le hace falta es más Dios, porque verdaderamente seguro es que usted no está haciendo las cosas bien, entonces por eso se está deprimiendo. Y no es que el ejercicio, buscar a Dios, tener un buen grupo de apoyo positivo a nivel espiritual, emocional, etcétera, no pueda ayudar, Omar, pero sí es muy importante entender que si no valoramos o validamos la depresión como un trastorno verdaderamente, como una enfermedad que tiene también un aspecto neurobiológico que tenemos que tratar, entonces vamos a seguir culpabilizando más a estas personas, porque mucha gente lo que dice, pero si la gente lo que me está diciendo es esto, entonces yo debería de poder con mi fuerza de voluntad salir de esto. Y en la mayoría de las ocasiones la fuerza de voluntad no tiene nada que ver. La fuerza de voluntad influye positivamente, por así decirlo, en poder ir y buscar ayuda a tiempo. Pero aparte de eso, es como decirle a una persona que ha tenido una lesión, ¿verdad? Yo le digo así, un deportista con una lesión en un tobillo, que salga a correr al otro día, ¿verdad? Sabemos que lo que va a hacer es lesionarse más hasta que la persona esté mejor. Lo mismo la depresión, lo que pasa es que es importante entender que la depresión no la vemos a simple vista, tampoco tenemos un examencito de sangre para valorarla, sino que es a través de la historia clínica que el médico se da cuenta que la persona está deprimida. Visualizarlo como enfermedad, y así como usted nos explica, doctor, también me lleva a pensar que como toda enfermedad puede tener picos o crisis, para decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el comportamiento de la condición? Mira, es importante entender que hay diferentes tipos de depresión, pero si pudiéramos categorizarla, podríamos hablar que hay depresiones leves, moderadas y severas, dependiendo de la cantidad de síntomas. Lo ideal es que no dejemos que una depresión leve o moderada se convierta en una depresión grave. ¿Cuándo es una depresión grave? Cuando la persona ya no sale de la casa, está metida en la cama, no quiere salir de ahí, tiene pensamientos suicidas constantes, deseos de morir, hay constante culpa, alteración a nivel de la parte alimentaria, etcétera. Todos estos aspectos influyen hasta la identificación de la persona a una depresión ya grave. Pero cuando hay sintomatología leve a moderada,
es muy importante que los familiares y la misma persona pueda pedir ayuda a tiempo, porque podemos cortar, por así decirlo, la depresión ahí con un tratamiento farmacológico adecuado cuando es necesario, por ejemplo, de una depresión moderada para que no pase una depresión grave, y las depresiones leves a través del ejercicio, la psicoterapia, el apoyo psicosocial, los cambios a nivel familiar, pueden tener una evolución muy positiva. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Y volviendo al tema de las mujeres, es muy importante poder buscar ayuda a tiempo y no dejar que la depresión posparto, si empezamos a ver que una mujer es muy normal que tenga alguna alteración emocional a nivel premenstrual, ¿verdad? Que en general lo que pasa en las mujeres, ¿verdad? Con el hinchazón de abdomen, la sensibilidad en las mamas, la menstruación, la incomodidad, muchos aspectos de estos tienen que ver con que se sientan incómodas, mal, tristes, bajoneadas, por así decirlo. Pero cuando ya esta circunstancia influye al nivel de la vida sentimental, emocional, laboral, como estudiante, entonces hay que pedir ayuda, ¿verdad? Porque como lo decimos, esta parte hormonal es normal en la mujer, pero algunas personas pueden tener desequilibrios que afecten y que influyen en un aumento en depresión. Creo que le está respondiendo usted a Tamara, que ella nos escribe cómo manejar, doctor, los picos altos de depresión. Y para agregarle yo algo a lo que dice esta televidente, al menos me hace pensar que si es el caso de ella, ella tiene identificado cuándo son estos picos o estas crisis que padece. Pero es usual que un paciente no se dé cuenta que está en ese pico o en esa crisis depresiva. Normalmente lo que pasa con muchas personas es que se acostumbran, vamos a ponerlo en estas palabras, Omar, como que se acostumbran a estar mal, ¿ok? Entonces, o no tienen, ya ni siquiera se recuerdan cómo es estar bien. Es muy interesante porque cuando iniciamos tratamiento en algunos pacientes, me recuerdo un paciente que me decía, doctor, yo me di cuenta que estaba mejor cuando iba en el carro y empecé a silbar una tonada que me gustaba. Hacía años no silbaba, hacía años no disfrutaba ir en el carro hacia mi trabajo. ¿Ok? Entonces empezó a dar cuenta que muchos de los síntomas depresivos que estaban presentes, posiblemente una depresión moderada, empezaba a mejorar con el tratamiento. ¿Ok? Entonces, en un caso como el de esta compañera que nos habla a través de las redes, bueno, de una u otra forma puede ser que las personas estén muy acostumbradas a sentirse mal constantemente y por eso, por ejemplo, muchas mujeres pueden hablarlo también con su ginecólogo o ginecóloga, ¿verdad? Porque hay medicamentos a nivel hormonal que pueden regular también esa tendencia a la alteración que viven estas personas a nivel mensual, pero de una u otra forma, si nos estamos sintiendo mal, si está afectando nuestro funcionamiento, podemos hablar con el ginecólogo o que nos refiera a un profesional en salud mental para trabajar estos aspectos porque sí se pueden tratar. Me llamó la atención, doctor, que usted decía, ahora después de todos estos 2 años de pandemia prácticamente, este tema de la depresión se disparó mucho más y ustedes tuvieron que atender más casos relacionados con la situación. ¿La pérdida de un ser querido podría ser también una de las razones para que una persona caiga en depresión? Pensemos en que esta situación de pandemia, lo habíamos hablado y varios autores la habían descrito como una tormenta perfecta. ¿Qué significa una tormenta perfecta? Donde un montón de aspectos se conjuntan y pueden producir un mayor, digamos que visualicemos más depresiones o trastornos ansiosos. Por ejemplo, la pérdida de personas que han muerto por COVID. Tenemos personas que han vivido la situación tan triste de que un familiar, un papá, una mamá, un hermano estuvieron internados un mes con COVID, lastimosamente fallecieron. Son duelos, ¿verdad? Que también son duelos donde no se asocia solamente la pérdida de la persona, sino hasta el trauma de lo que se vivió, la angustia de poder estar enfermos, de que otros familiares se enfermaran. Entonces, toda la situación del COVID en general ha sometido a gran estrés a muchas personas, pero volviendo al tema de las mujeres, Omar, muchísimo más a mujeres, porque nos han comentado muchas mamás, doctor, es que yo, además de tener mi trabajo por vía virtual, tenía que encargarme de la situación de educación de mis hijos, porque mis hijos no estaban yendo a la escuela, ¿verdad? Los profesores les mandaban las tareas, pero era quien yo estaba funcionando como una maestra. Eso no solamente le ha pasado a las mujeres, también los hombres, obviamente, hombres y mujeres han tenido papás o mamás, han tenido que fungir en muchas circunstancias como profesores de sus hijos dentro de la casa. Pero esta situación influye muchísimo más en mujeres de lo que estábamos conversando, de que además de su trabajo fuera de casa o de ahora su trabajo virtual, se están encargando de la casa, de los chicos, entonces eso involucra un estrés muy grande, una sobrecarga de trabajo tan grande que muchas mujeres también, que tal vez antes estaban más o menos manejando los síntomas, ahora se sienten sumamente deprimidas. ¿Cuándo pasa ya
que usted lo dejó bien claro al inicio en cuanto a los dos conceptos de tristeza y depresión. Pero ¿cuándo pasa ya de ser un cuadro de tristeza a un cuadro depresivo leve, doctor? Que me parece, por lo que usted nos ha explicado, que la línea puede ser bien delgada. Como te digo, mucho de lo que nosotros valoramos, ¿verdad? Y uno valora en esa primera cita es el funcionamiento de la persona, ¿ok? Muchas personas nos dicen, doctor, es que yo quisiera no tener que utilizar medicamento o no, tal vez no necesite ni siquiera psicoterapia, pero en muchas ocasiones vemos una persona que ya su nivel de poder sobreponerse a las circunstancias de estrés o malestar que está teniendo ya la sobrepasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que ya su funcionamiento no está siendo el adecuado, ya no está pudiendo dar con las tareas de casa, con las tareas, por ejemplo, si la persona, tenemos muchas madres que son estudiantes universitarios, ¿verdad? También, que están sacando su maestría, que están sacando su licenciatura y dicen, doctor, ya no puedo más, ¿verdad? Entonces, cuando la persona, esta palabra nos la dice, Omar, ya no puedo más, ya no doy más, ya no puedo con todo, entonces es ahí donde es muy importante trabajar con la familia, decir, bueno, por algo esta persona está levantando la mano y diciendo, ya no puedo más con esta situación. También tenemos que tener en cuenta, Omar, de personas que vienen a nuestro consultorio y nos dicen, doctor, ya no puedo más con las circunstancias de acoso en el trabajo, de agresión, de violencia, y tenemos que tener en cuenta que igual sí hay una diferenciación entre hombres y mujeres con los antecedentes, en el sentido de mujeres que han vivido más violencia y, por ejemplo, abuso sexual, que esto es una situación también social, del contexto social, que también influye en que haya mayor depresión a futuro en mujeres que en hombres. No significa, vuelvo al punto, ¿verdad?, para aclararlo, ¿verdad?, esto es constante, lo aclaramos, no es que los hombres no vivan abuso o violencia, pero en general, ¿verdad?, sí se ve a nivel estadístico que muchísimas mujeres a lo largo de su vida han vivido violencia y abuso sexual, por ejemplo, desde muy temprana edad. Y en muchas ocasiones nos encontramos señoras de 50, 60 años que ya en el consultorio podemos ver que hay una depresión no de 10 años, Omar, no de 15 años, sino que esta depresión viene desde la adolescencia y desde la niñez. Y es muy triste, ¿verdad?, ver una mujer que tal vez ha sido sumamente fuerte, ha sacado adelante los hijos, ¿verdad? Son mujeres maravillosas, pero de una otra forma han vivido una vida muy terrible, ¿verdad?, de abusos o violencia desde muy temprana edad. Entonces, lo afortunado, lo bonito es cuando los hijos, por así decirlo, ¿verdad?, o las personas alrededor dicen, mami, se merece estar mejor, invierten tal vez en un proceso terapéutico para esa mamá adecuadamente, trabajando los traumas que esta persona tiene, y es muy bonito cuando vemos una señora que puede vivenciar ¿qué te digo? La etapa de su vida tan bonita como es la de la pensión, la de los nietos, la de los hijos, o vivir, ¿verdad? Si viven en pareja y es una pareja estable, ¿verdad?, vivir esa etapa bonita, ¿verdad?, como adultos mayores, pero con una mejor salud mental. Y pienso que también a todo este cuadro que usted habla, doctor, hace 50 años no se escuchaba hablar de depresión, no significa que no existiera. Claro. Y también claro. que podía ser un padecimiento subdiagnosticado. Al no estar tan presente o al no tener esta información que tenemos hoy día, la gente simplemente lo sentía, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Claro, imagínate cuántas personas, Omar, pudieron haberse lastimosamente, pudimos tener circunstancias de suicidio en otros momentos de la vida, hace 10, claro, 15 años en familiares, y lo que sentimos es, qué lástima, porque eran personas que se veía que había depresiones, ¿verdad?, que estaban tal vez ahí escondidas detrás de esas conductas inadecuadas, de ese alcoholismo. Lo hablamos y en algún momento que podamos hablar sobre depresión en hombres, podemos decir, cuando trabajamos con un paciente, una paciente con depresión, un antecedente muy interesante que además preguntamos siempre por la parte hereditaria es si hay depresión en familiares. En muchas ocasiones nos dicen que no, pero uno siempre pregunta, ¿y alcoholismo? Ay, doctor, mi papá, mis tíos, mis abuelos. Y entonces ahí también podemos ver una situación a nivel masculina muy interesante, que es que muchos hombres no manifiestan la depresión, pero se simboliza, se visualiza en problemas de adicción, de alcoholismo, de agresión. ¿Okay? Entonces, todos estos aspectos también influyen en depresiones que están, por así decirlo, más escondidas, que nunca eran tratadas y lastimosamente todavía nos afecta, porque en muchas circunstancias hay personas que llegan a la clínica, ¿verdad?, y que estamos trabajando con un paciente deprimido y tenemos que trabajar con los familiares porque ellos no creen en la depresión, no creen en los trastornos de ansiedad. En muchas ocasiones, doctor, pero eso existe. Bueno, entonces tenemos que dar información, sacar un buen tiempo de la cita para hablar con los familiares e ir motivándolos a entrar en el proceso. Y vieras lo interesante, Omar, porque cuando trabajamos con la gente, doctor, a mí me dio eso. A mí me dio eso cuando yo era adolescente. Claro, eso era lo que tenía mi papá. Empiezan a atar cabos y empiezan a ver que la depresión o los trastornos de salud mental
han estado influyendo en divorcios, en agresiones, en un montón de aspectos, en adicciones a nivel de toda la familia. Francine Herrera, de hecho, le pregunta algo que me parece muy interesante, si la depresión se hereda, doctor. Es interesante, pero sí hay estudios que hablan sobre la herencia, ¿verdad? O sea, la parte de influencia genética en estos trastornos. Recordemos que en estos trastornos, digamos, a nivel depresivo, y en la mayoría de los trastornos en salud mental, hay 3 puntos importantes. La parte neurobiológica, que podría tener que ver con la parte hereditaria, la parte del contexto, o sea, si yo estoy viviendo violencia, agresión, una relación de pareja agresiva, constante, un niño que está viviendo bullying, eso influye en una depresión. Pero también hay aspectos psicológicos, ¿verdad? Y los aspectos psicológicos son muy importantes. La psicoterapia va de la mano del médico, digamos, de la parte farmacológica, en ese sentido para la atención. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, Omar, que podemos dar un medicamento, pero el medicamento no va a llegar a trabajar la dinámica familiar que está produciendo, siendo detonante de un trastorno depresivo. ¿Okay? Entonces, en estos 3 aspectos, la parte neurobiológica, sí podemos tener, ¿verdad?, en muchas ocasiones, y que preguntar si hay familiares con estos mismos trastornos u otros todavía también complicados, como el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, etcétera. Entonces, porque podemos ver tal vez que haya personas diagnosticadas en la familia con trastorno bipolar, trastorno de personalidad u otros, y que en nuestro paciente se está manifestando más como tendencia a depresiones u otras circunstancias. Entonces, lo que queremos ver ahí, en muchas ocasiones, es cómo la salud mental de varios familiares se han afectado, y podríamos estar hablando de un proceso similar a nivel neurobiológico hereditario. Usted nos enviaba una pantalla informativa sobre dónde puede desembocar una depresión que no se atiende, doctor. Y usted hablaba de ansiedad, de trastornos de la alimentación, drogadicción y alcoholismo. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que cuando una depresión no se trata, por ejemplo, en algunos momentos nos traen un adolescente o un adulto joven con una situación de adicción, con una situación de trastornos alimentarios, anorexia, bulimia, etcétera, o con un trastorno de ansiedad, que son muy comunes, especialmente ahora relacionados con lo que es, por ejemplo, la misma pandemia, ¿verdad? Y todos los requerimientos. Muchos jóvenes salieron de la universidad, se tuvieron que hacer sus, digamos, sus estudios vía virtual. Entonces, cuando tenemos estos aspectos, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando hacemos la historia clínica, nos encontramos que hay una raíz de depresión desde hace mucho tiempo. ¿Okay? Y que ya ha ido evolucionando hasta que tenemos ya drogadicción, alcoholismo. Recordemos que nuestra tendencia a nivel de nuestro cerebro es la homeostasis. ¿Qué significa? Nuestro cerebro busca el equilibrio. Y en muchas ocasiones el cerebro no sabe diferenciar entre si el equilibrio me la va a dar alcohol porque me hace sentir más tranquilo, porque me regula, me relaja, me tranquiliza, porque en verdad tengo un trastorno de ansiedad. Decimos, ¿verdad?, también cuando hablamos de la depresión o de estos trastornos, que si entráramos a una cantina y pudiéramos valorar cómo están esos pacientes y pasarles algunos test interesantes así sobre depresión y ansiedad, podríamos encontrar que una gran cantidad de estas personas, ¿verdad?, que están ahí tomando alcohol o que tienen problemas de alcoholismo, tendrían trastornos depresivos ansiosos en su historial. ¿Okay? En el historial de cada persona, pero que de una u otra forma, ¿cuál es la vía que ha encontrado el cerebro para calmar la ansiedad, para calmar la depresión? Posiblemente el alcoholismo, las adicciones, las drogas. Entonces es muy importante atender a la persona, especialmente ahora que estamos hablando de mujeres, cuando las chicas nos empiezan a dar síntomas depresivos, para que no se desencadenen posibles problemas a futuro de estos tipos de trastornos alimentarios, de drogadicción, de alcoholismo, y también esto se convierte en un punto muy importante, especialmente en hombres, ¿okay? Porque muchos hombres no piden ayuda, ¿verdad?, para una depresión, pero a futuro, a lo largo de la vida, se desencadena más la tendencia a nivel conductual de buscar soluciones en alcoholismo o adicción. Leve, moderada o grave, hablaba usted, si se pudiera categorizar la condición como tal. ¿Cuál es el abordaje clínico, doctor? ¿Qué es lo que se hace? Lo que haríamos posiblemente en una depresión de moderada a grave es una atención donde el médico toma la decisión de si es necesario iniciar un tratamiento farmacológico, que como lo habíamos hablado en otro programa, hay medicamentos cada vez más que son muy buenos, son nobles. Es importante que la gente entienda, ¿verdad?, especialmente las mujeres que nos están viendo acá, que un medicamento antidepresivo que el médico escoja no debería de afectarle en general su funcionamiento, no debería de darle un sueño que no pueda trabajar, no son adictivos, ¿ok? Y que son medicamentos que normalmente no van a producir un cambio inmediato, pero que en unas 3, 4 semanas, a veces mes y medio, el médico puede ir valorando cómo la persona va mejorando. Es importante entender que cuando un médico utiliza un medicamento antidepresivo, puede tener que utilizar varios medicamentos juntos para poder sacar a una persona de una depresión, pero en algunos momentos algunas personas responden muy bien a un primer medicamento, aunque
aunque el médico puede tener que, si un medicamento no funciona al inicio, puede tener que cambiar a otro medicamento. Ahora, es muy importante entender, ¿verdad?, que la medicación va a ayudar, pero lo que decíamos ahora, hay otras circunstancias, por ejemplo, un punto importante que yo quería tratar, Omar. En muchas ocasiones hay personas o mujeres tal vez que llegan a la consulta y uno ve tristemente que hay una depresión que ha influido en que una mujer, una persona en general, pero hoy que estamos hablando de las mujeres, se mantenga en una relación de violencia, en las relaciones como lo hablan ahora, las relaciones tóxicas, y de fondo hay una depresión. Yo me he dado cuenta que cuando a la mujer, en este caso, se trata la depresión, se aborda y empieza un proceso psicoterapéutico, en muchas ocasiones nos encontramos mujeres que logran tomar decisiones muy valientes, muy fuertes, porque obviamente tienen consecuencias también en su vida, en la vida de sus hijos, pero que en algunos momentos logran salir de una relación de violencia, de agresión, de abuso por muchísimos años, cuando podemos regular la depresión. Y obviamente cuando se lleva un buen proceso psicoterapéutico para trabajar las dinámicas que me tienen atrapada en una relación donde no me valoran, donde me agreden, donde el abuso emocional normalmente es la línea. ¿Se cura la depresión, doctor? Sí, en general las personas, podemos hablar de un tipo de depresión que se llama trastorno depresivo recurrente, digamos que donde hay varios episodios depresivos a lo largo de la vida. Hay muchas personas que dicen, doctor, yo me deprimí en tal momento a los 18, a los 25 años, me duró 6 meses que estuve mal y después sin medicamento me curé, me puse bien. Sí, hay algunos momentos donde las depresiones van y vienen y volvemos al punto de la parte hormonal, donde una mujer podría ser, doctor, yo tuve síndrome premenstrual o trastorno premenstruales, después me dio una depresión postparto, me regulé y qué raro, ahora que tengo la menopausia me está volviendo a dar depresión. Entonces, tal vez la parte hormonal está influyendo, ¿verdad?, en estas alteraciones a nivel de los neurotransmisores y que influyan en una depresión, pero lo que es muy importante entender que no debemos esperar a estas fluctuaciones o decir, mira, si ya me dio una depresión en algún momento de la vida, sí es bueno consultar con un profesional en salud mental para ver cómo podemos prevenir otros episodios depresivos, porque lo que hemos visto, Omar, también es que las depresiones no son gratuitas a nivel cerebral. ¿Qué significa esto? Afectan nuestro cerebro. Cuando un niño está empezando con depresiones o una niña, un adolescente, es importante tratarlo a tiempo porque las depresiones también influyen a nivel de nuestro funcionamiento cognitivo. Hay medicamentos específicos que el médico ahora está utilizando para regular esta afectación cognitiva, esta niebla mental que da la depresión, porque muchas personas nos dicen, doctor, es que yo antes estudiaba, antes trabajaba, antes hacía las cosas y ahora me está costando muchísimo, ¿verdad? Puede que cuando uno inicie un medicamento antidepresivo, muchos de los síntomas mejoren, pero esa afectación cognitiva, esa capacidad de la persona de poder trabajar y estudiar todavía está afectada. Entonces hay ciertos medicamentos o ciertos complementos que el médico puede utilizar para ver si podemos regular esa función cognitiva del paciente. Doctor, le agradezco. Le agradezco con muchísimo gusto, Omar. La claridad con la que nos explicaba y la recomendación para que las personas que tienen depresión no saben en este momento qué hacer. ¿Cuál es el primer paso, doctor? El primer paso es poder sacar de la alfombra, esa alfombra donde hemos ido metiendo todos esos problemas, esas circunstancias, ¿verdad? Y donde a veces la tenemos escondida ahí, eso de una u otra forma en algún momento va a estallar. Entonces es muy importante tener en cuenta que una depresión no se debe esconder, sino que si nos sentimos mal debemos pedir ayuda. Si hay familiares con los cuales uno tiene confianza, poder hablar con esos familiares y poder buscar, ¿verdad?, tanto en redes sociales, en clínicas, en hospitales, a nivel del seguro social, cuando la persona tiene acceso a él, ¿verdad?, de forma adecuada, entonces buscar el tratamiento y el abordaje adecuado. Tal vez muchas personas, si ya nos han hecho, doctor, pero es que yo fui y no me dieron la atención adecuada. Bueno, entonces siga buscando hasta que encuentre la atención adecuada, ¿verdad? El profesional que logre escuchar, que tenga una escucha para esa persona y que logre entender lo que la persona está pasando y que a través del tratamiento y obviamente yo siempre abogo mucho por lo que es el proceso de apoyo entre el psiquiatra y el psicólogo, o sea, trabajando en conjunto hemos podido verdaderamente manejar circunstancias muy complejas, pero que verdaderamente tienen, por así decirlo, un final bonito, un final feliz, en el sentido de que la persona logra salir adelante a través de una mejoría en sus síntomas y al mismo tiempo de una mejoría en la dinámica o en la toma de decisiones de aspectos que también me están enfermando. Entonces, hacia eso vamos, Omar, hacia una mejor comprensión de la salud mental y hasta quitar el estigma sobre muchos de estos temas. Sin duda. Gracias, doctor. El doctor Mauricio Campos es psiquiatra. Le invito a que repase esta entrevista. Si sabe de alguien que está atravesando también por una condición, por esta enfermedad, que le comparta la entrevista, la idea del espacio. Y le quiero dejar números también del doctor. 8887-1460, que ahí le había estado apareciendo ya hace algún ratito. Y también el 2250-1508. 2250-1508, el doctor
Mauricio Campos. Feliz mitad de semana, doctor. Muchísimas gracias. Bonito miércoles. Hasta luego. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.